Hola a todos los amigos y simpatizantes de nuestra página de reconstruccionismo virtual de la antigua Roma, Ab Urbe Condita. Estamos hoy aquí en el Ars, una de las cimas del Capitolio, para visitar el antiguo templo de Juno Moneta, que es un templo que se consagra en este lugar, la cima norte del monte Capitolino, que como sabemos tiene dos cimas, ¿no? La cima sur, que es donde se ubica el templo de Júpiter Óptimo Máximo, que no se ve desde aquí porque lo impide el edificio del Tabularium, que se sitúa en el Asylum o depresión o collada entre las dos cimas. Y en esta cima norte se dice que había vivido en los tiempos heroicos, ¿no?, legendarios de los inicios de la fundación de Roma, el colega Sabino, corregnante, junto con Rómulo, ¿no? Tito Tacio, rey de los Sabinos, se dice que vivía aquí. Y posteriormente el fundador de la religión romana, Numa Pompilio, se dice que fue el primero que instaló aquí este Sacelum, este lugar sagrado, el Auguraculum, donde desde aquí, con arreglo a los puntos cardinales, pues observaba el vuelo de las aves, ¿no? Como sabemos, pues Numa Pompilio fue el fundador de la religión romana y recibió de la ninfa Camena, que era una de las ninfas que acompañaba del séquito de Diana, la diosa Diana, recibió las pautas, las directrices para fundar la religión y el culto romano. Sabemos que el culto a las aguas, a las divinidades de las aguas, a las ninfas, era parte importante de la religión romana. La ninfa Camena, que tenía pues la famosa ninfa Egeria, que era una de las Camenas, y que tenía su templo en el manantial que nacía en el Celio, pues al sur-oeste de la colina palatina. Bueno, pues este templo vino a sustituir aquí, después de la invasión de los galos del Celta Brenno, que ahora veremos la historia relacionada con el santuario que aquí había, que tiene su importancia en la historia ya no tan legendaria, sino ya en la historia un poco novelada, en época de Ab Urbe Condita, en la época de Tito Livio, los gansos sagrados que había colocado aquí, se supone que Numa Pompilio, o si no había sido anteriormente todavía Tito Tacio, y que vivían aquí al abrigo de un sacelum. Un sacelum es un pequeño recinto religioso inferior a un templo, pero que sin duda debía estar consagrado también a Juno. De ahí viene el epíteto que se le asigna a esta Juno que está aquí en esta cima del Palatino, Juno Moneta, Juno la que amonesta o Juno la que avisa, la que advierte, porque gracias a los graznidos de los gansos que estaban aquí consagrados a Juno, al lado de este templo, vamos a verlos ahora, pues lograron los romanos repeler de la colina capitolina a los galos. Y de hecho, la colina capitolina, tanto este templo, que como digo, por aquel entonces, en el 390 a.C., aún no existía, como el templo del Capitolio, situado en la cima vecina. Vamos a verlo ahora, ahí lo podemos ver, ahí sale, pues eso, detrás, en la cima de enfrente, detrás del Asylum. Pues bueno, cuando aquí finalmente Lucio Furio Camilo, el hijo de Marco Furio Camilo, el tantas veces dictador, interregnante en las etapas extraordinarias en que las magistraturas romanas terminaban antes del final del año legislativo, y alguna que otra vez también procónsul, que condujo varias guerras contra las ciudades vecinas, entre ellas contra la poderosa Veyes de los etruscos, ¿no? Y es importante la guerra contra Veyes porque este Marco Furio Camilo, al que a veces algunos autores confunden en cuanto a la paternidad de este templo, de aquí, de la cima del Capitolio, al capturar Veyes,
capturó en Veyes la estatua, la escultura de madera de Juno Regina, que era otra de las, bueno, de las acepciones o de los epítetos con que era conocida la misma diosa Juno. Entonces, con esta estatua de Juno Regina, él consagró un voto, había consagrado un voto si vencía la ciudad etrusca de Veyes, que de hecho era la más poderosa de toda la Liga Etrusca, pues había consagrado un voto a que él edificaría un templo dedicado a Juno Regina, pero no aquí, sino en el Aventino, en la esquina nordeste del Aventino, en la zona más alta de lo que se llamaba el Clivus Publicus, que era la cima del Aventino. Pues allí construyó un templo, pero no es dedicado a Juno Moneta, sino que lo construyó mucho antes, antes de que los galos invadieran Roma, hacia el 391 a.C., cuando acabó la guerra de Veyes, pues consagró allí en el Aventino un templo a Juno Regina que visitaremos en su momento. La cuestión es que después de esta hazaña de los gansos, estos se sacralizaron y se creó dentro de los flámines, de los sacerdotes principales de la religión romana, un colegio de ellos que eran los encargados de cuidar el bienestar de estos gansos y de vigilar los augurios en el auguráculum que hemos visitado antes. Y de hecho, en esta cabaña arcaica que vemos allí, que vemos al nordeste del templo, pues esta era la residencia de estos flámines augures que vigilaban por el bienestar de estos gansos, porque estaban consagrados a Juno y eran los encargados de advertir, bueno, pues a los romanos en caso de que cualquier desgracia se cerniese sobre ellos, ¿no? Bueno, esta residencia pues era la residencia de un flamen augur, que era el encargado, pues aquí tenemos sus utensilios de culto, que era el encargado. Tenemos una sencilla habitación, pues aquí, bueno, sus ropajes sacros. Era el encargado de vigilar, decimos, por el bienestar de estos gansos. Aquí tenía más utensilios sacros y todo lo necesario para elaborar los pronósticos una vez observados los vuelos de las aves. Bueno, hay otro aspecto muy importante de este templo de Juno Moneta, que de aquí viene el término moneda, que se asigna a la circulación monetaria cuando en el siglo IV antes de Cristo, en el último cuarto del siglo IV antes de Cristo, pues esta comienza a circular moneda en Roma. Y es que la ceca primitiva de Roma, habida cuenta que este lugar parecía ser el más seguro de toda la ciudad, pues con la referencia esa de que los galos fue el único sitio que no lograron conquistar, la ceca de Roma se situaba en los sótanos de este templo, por lo menos inicialmente, hasta que parece ser que en algún momento entre el inicio del siglo III antes de Cristo y ya la época de César, la época de las guerras civiles del siglo I antes de Cristo, esta ceca se trasladó a las oficinas situadas aquí en los bajos del tabulario, ¿no? Una vez que este fue edificado por Sila. Sin duda este sótano de este templo debía resultar un lugar bastante angosto para ubicar la fábrica de la moneda. Vamos a ver, habíamos reproducido algo aquí, vamos a ver si somos capaces de localizar las fundiciones con la residencia y utensilios. Aquí tenemos a los maestros encargados de la acuñación con sus utensilios. Y bueno, por aquí tenemos algunos ejemplos de acuñación que hemos puesto a título meramente simbólico. Esta gente evidentemente residían aquí en el propio sótano del templo, y aquí se supone que estaría guardada alguna acuñación, pero no, va a ser que no. Ahora vamos a explicar lo que pasaba con las acuñaciones una vez que se obtenían. Aquí, como decimos, está todo lo necesario para acuñar las monedas. Aquí abajo hay un manantial ritual, o lo había, o debe ser en otro sótano. Aquí abajo hay un lugar de almacenamiento. La cuestión es que evidentemente las monedas no se guardaban aquí, sino que una vez acuñadas se metían en cofres y a través de carros se bajaban hasta los sótanos del templo de Saturno, que era donde se almacenaba, donde tenía Roma su erario público, es decir,
el conjunto de riquezas en forma de lingotes de oro, de plata y de otros metales arrebatados a las ciudades enemigas como botín. Y también cuando se empezó a llevar a cabo pues la acuñación monetaria. Antes de dirigirnos al lugar de almacenamiento de las monedas, vamos a visitar brevemente, aunque sea, el interior del templo con la estatua de la diosa Juno. Como siempre, trabajamos a escala 1:1, con lo cual pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Tiene la ventaja de que la fidelidad de las dimensiones es bastante buena, pese a las limitaciones de Minecraft y sus famosos bloques cuadrados, y tiene el inconveniente de que no podemos entrar en demasiados detalles. Vemos que el interior del templo, que como decimos, se debe no a Marco Furio Camilo padre, el que dedicó el templo a Juno Regina en el Aventino, sino a Lucio Furio Camilo hijo, que después de una segunda guerra contra los galos y al término de su consulado, cuando le concedieron la censura, pues consagró este templo a Juno Moneta, pues para conmemorar esa anterior hazaña de los defensores de Roma frente a los galos de Breno, unos 50 años antes, más 40 años antes de esta iniciativa edilicia. Bueno, y aquí vemos a la diosa Juno, muy someramente representada, evidentemente, pero que bueno, que de lejos puede dar el pelo, ¿no? Ya sabemos que el interior de los templos romanos estaba reservado a los sacerdotes y a los oferentes, pero que no había ninguna ceremonia especial más allá de un depósito de algún voto o promesa que se hacía a los dioses a cambio de conseguir algún favor, porque ya sabemos, creo que lo comentamos alguna vez, que la religión romana se basaba, como han señalado muchos historiadores recientes en un estudio muy profundo del tema, en un contrato realmente. Toda la religión grecorromana, las religiones de nuestro ámbito mediterráneo, que posteriormente dieron lugar en el cristianismo a la costumbre de rezar, de orar para obtener algún favor divino, ¿no? Pues la religión antigua se basaba realmente en un contrato entre los dioses y los mortales, de manera que los mortales hacían ofrendas a los dioses en forma normalmente de sacrificios o exvotos religiosos o promesas de fundación de templos cuando tenían capacidad suficiente para llevar a cabo estas iniciativas, a cambio de que los dioses les concedieran algún favor. Y si no había favor, no había realmente contrapartida, es decir, era una religión muy contractual y bastante materialista, ¿no? Bien, pues ahora que hemos visto el interior del templo y que ya sabemos que en este sótano inicialmente se llevaba a cabo la acuñación de moneda de la República Romana, por lo menos a partir del último cuarto del siglo IV a.C., cuando este templo ya estaba fundado y en funcionamiento, pues se sacaba de aquí. ¿Y cómo se llevaba el dinero? ¿Cómo se llevaba el dinero una vez acuñado en cofres por el medio de la ciudad? Se llevaba hasta los sótanos del templo de Saturno. Pues entre grandes medidas de seguridad, así debió ser hasta que en época de Sila, muy a propósito, esta es la escala hegemonia, que es la forma más rápida de llegar al templo de Saturno, ¿no? Pero decíamos que en época de Sila, en un clima de guerra civil y de inestabilidad política, pues Sila, en un alarde arquitectónico para cerrar el extremo oeste del foro, construyó este gran edificio que nosotros de momento permanece inacabado, el tabularium famoso, que son los archivos del Estado, y que bueno, ha dado lugar a una amplia controversia arqueológica, sobre todo en los últimos tiempos, debido a la posibilidad de cuál sería su remate en función de la ubicación en su azotea de varios edificios sagrados. La cuestión es que vamos a ver cómo, entre grandes medidas de seguridad, pero ya de una forma mucho más segura que bajando a la calle por esta escala hegemonia y luego dirigiéndonos hacia el sur, hacia el foro y hacia su extremo suroeste, hacia el templo de Saturno, pues vamos a ver cómo por aquí se llevaba a cabo el proceso de, bueno, pues de acarreo de las monedas una vez acuñadas hacia el tesoro. Aquí vemos que se repite porque, claro, al principio la ceca estaba situada en el templo de Juno Moneta, en los sótanos, pero hay indicios para pensar que a partir de que Sila construye este edificio, la acuñación se va trasladando paulatinamente aquí también. Entonces en este edificio había toda clase de equipamientos. Aquí vemos pues, que hay también
maestros acuñadores. Aquí hay toda clase de equipamiento, repito, para ir almacenando transitoriamente, aquí hay un cuerpo de guardia, ir almacenando transitoriamente las monedas que se iban acuñando en su descenso, en su bajada al templo de Saturno. El tabularium, desde luego, lo visitaremos en su momento porque es un edificio tan inmenso y con tantas funcionalidades detectadas que no lo vamos a ver todo ahora. Pensemos que encima de la planta esta que venimos de ver, que conecta directamente con el Ars y con el templo de Juno Moneta, todavía hay otra que tendría unas funciones de oficina donde estarían los archivos del Estado. Pues en este largo criptopórtico, que no es un criptopórtico, sino, bueno, una especie de pórtico terreno que está solamente iluminado a la cara que da al foro por una serie de lunetos que iremos viendo ahora según avanzamos. Esto hoy en día se conserva y forma parte de la visita al foro romano. Pues por aquí se acarreaba, evidentemente con mucha mayor seguridad, toda la moneda acuñada y se llevaba directamente, saliendo por esta puerta. Por aquí se sube a los archivos del Estado y esta escalera hoy en día todavía se conserva también. Había 3 lugares de subida en total. Pues por esta puerta decimos, y desde el Ars, y sin salir en ningún momento a la calle y en unas condiciones de discreción absolutas, se transportaba la moneda acuñada hasta el templo de Saturno, que es este que estamos viendo aquí, y que, como decíamos, es el que cierra el foro por su esquina noroccidental. Este es el Vicus Jugarius y desde aquí se va a la puerta Trigémina y al Tíber, ¿no? Pero no es el momento ahora de visitar esto. Aquí, a la izquierda, vemos que dejamos eso, la fachada del tabularium, ahí se ve a lo lejos el Capitolio, el templo de Juno Moneta, de donde venimos, quedaría al otro lado. Aquí estamos viendo el templo de la Concordia. Y aquí decimos la salida de la moneda acuñada al exterior sería mínima. Aquí hay un cuerpo de guardia que estaría guardando ya a la salida a esta cuesta de los operarios con los baúles con la moneda acuñada, y ya este cuerpo de guardia escoltaría la moneda, aquí ya vemos que estamos en pleno foro, hasta aquí, que era su lugar definitivo de almacenaje. También entre grandes condiciones de seguridad, tantas que la puerta esta me parece a mí que no se nos va a abrir. A ver. Pues no, que iba a haber que hacer algo con esta puerta. Estamos viendo que no se nos abre. Bueno, a ver. Segundo. Vamos a colocar aquí un botón, a ver. Botón. Vamos a colocar aquí un botón. Tiramos metemos esta pala por aquí que no nos moleste. Por alguna parte nos podremos meter, digo yo. Pues no lo sé nada. Tiramos este cartel a la basura y ya está. Vale, ahora colocamos este botón aquí y entonces ya podemos entrar. Bueno, podemos entrar, pero se nos va a cerrar. Bueno, vemos que aquí, evidentemente, vemos gran cantidad de arcones que ya están dispuestos, todos perimetralmente alrededor de la oficina del contable, que aquí lo vemos, porque claro, todas estas partidas de monedas que se iban recibiendo se tomaba nota escrupulosamente de ellas. Y aquí al Tesoro de la República solo tenían acceso los magistrados en ejercicio de sus funciones y la mayor parte de las veces, cuando sí se lo autorizase, un senatus consultum, o sea, una orden del Senado romano. Bueno, pues nada, vamos a salir. Y bueno, nada más aquí, en los rostra antiguos republicanos y con la vista puesta en los monumentos del foro, vamos a dar por terminada esta visita al templo de Juno Moneta, donde además de ver el interior del mismo y la contextualización del lugar en el que se ubica, hemos visto su función en torno a la circulación monetaria desde los tiempos de los comienzos de las acuñaciones al final de la fase más antigua de la República Romana. Bueno, pues aquí nos despedimos hasta otra nueva visita en la Urbe Condita.
esperando que os haya resultado de interés y, bueno, deseando que si así ha sido, pues le deis un me gusta a nuestro vídeo en el momento en que lo subamos. Hasta luego todos.